Nunca voy a olvidar el momento en que mi papá abrió la puerta sin avisar. Yo estaba en la sala, recogiendo unas cosas, cuando su voz retumbó en toda la casa, seria, dura, como si hubiera descubierto algo terrible. Hija, ¿no te alcanza el dinero que te mando cada mes? Me quedé helada. Sentí como se me aflojaron las piernas. Yo no recibía ni un peso desde hacía años. Tragué saliva y, sin entender nada, apenas pude responder. ¿Qué dinero, papá? En cuanto dije eso, el ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Mi papá me miró directo a los ojos, esperando una explicación. Yo volteé hacia la cocina, y ahí estaban ellos. Se quedaron paralizados, pálidos, como si de pronto sus mentiras hubieran salido a la luz. Yo no sabía qué estaba pasando, pero entendí una cosa. Alguien había estado jugando conmigo, y mi papá acababa de descubrirlo. Si alguien me hubiera dicho que mi vida terminaría enredada en secretos tan básicos como el dinero que mi propio padre enviaba, habría pensado que exageraba. Porque, al inicio, todo parecía normal. Yo trabajaba desde casa, hacía cuentas sencillas cada mes, cuidaba la casa y trataba de mantener la paz. Siempre pensé que, aunque no tuviéramos lujos, vivíamos con lo necesario. Mi papá solía llamarme cada domingo, preguntando cómo estaba, cómo iba todo por allá. Yo siempre respondía lo mismo: todo bien, papá, no te preocupes. Nunca imaginé que él pensaba que su apoyo económico también formaba parte de ese todo bien. Y mucho menos que yo era la única que no sabía de ese apoyo. Mi día a día era rutinario: levantarme temprano, preparar café, escuchar conversaciones susurradas en la cocina entre ellos dos que siempre terminaban cuando yo entraba. Decían que era para no preocuparme, para cuidarme. Y yo lo creía. Quería creerlo. Me esforzaba por mantener la armonía, porque cada gesto de ellos venía disfrazado de cuidado, aunque a veces me incomodara no saber exactamente en qué se iba el dinero de la casa. Las primeras señales del problema fueron pequeñas cosas: cuentas que yo no entendía, pagos que aseguraban haber hecho, compras que no coincidían con lo que supuestamente teníamos disponible. Cuando preguntaba, me respondían con excusas suaves, casi tiernas, como si yo estuviera imaginando todo. Y ahí me quedaba, dudando de mí misma. Aunque por fuera parecía una familia normal, yo empezaba a sentir una especie de vacío que no sabía explicar. Nunca imaginé que ese vacío tenía nombre, y que mi papá, sin querer, estaba a punto de destapar toda una mentira que llevaba tiempo creciendo en silencio. Desde siempre me consideré una mujer tranquila, alguien que prefiere hablar suave para no crear problemas y que intenta encontrar calma incluso cuando las cosas se sienten tensas. Crecí creyendo que confiar era la base de cualquier relación, así que nunca pensé que esa misma confianza terminaría jugándome en contra. Me gustaba mantener todo en orden, trabajar en paz y hacer mis cosas sin molestar a nadie, y quizá por eso mismo me volví tan fácil de manejar sin darme cuenta. Con el tiempo, mi pareja aprendió a usar esa parte de mí. Frente a los demás se mostraba atento, respetuoso, casi perfecto. Cuando estábamos solos, cambiaba. No me gritaba ni me insultaba, pero me hablaba con un tono que me hacía sentir chiquita, como si mis opiniones estorbaran. Siempre decía que él podía encargarse de las decisiones importantes, que yo no debía preocuparme por nada. Cada vez que quería ver algún recibo o entender un gasto, me respondía con un "más tarde te explico" que nunca llegaba. Y ahí me quedaba, confiando porque era más fácil pensar que todo estaba bajo control. En medio de todo eso vivía también su mamá, quien desde el primer día me trató con un cariño extraño, un cariño que venía con comentarios que parecían suaves pero que me picaban por dentro. Cada mañana me recibía con frases que sonaban a consejo pero que en realidad me hacían sentir menos, que si me veía cansada, que si quizá debía dejar ciertas tareas porque a veces te confundes, que si era mejor que ella revisara las cuentas porque tiene más experiencia. Sonreía mientras lo decía, pero sus ojos nunca cambiaban. Eran fríos, muy fríos, como si estuviera esperando que yo cometiera un error para recordarme que no sabía hacer nada bien. Poco a poco fui entendiendo que entre ellos existía una unión especial. No era una unión sana, sino una alianza hecha de miradas rápidas, de silencios que se cortaban cuando yo entraba a la cocina, de conversaciones que terminaban con un "luego te contamos" que jamás se cumplía. Yo quería creer que lo hacían para no preocuparme, así que mejor guardaba mis dudas. Prefería pensar que exageraba,
que todo era producto de mi cabeza cansada. Las pequeñas agresiones se volvieron parte de la rutina. Cada vez que intentaba participar en alguna decisión, escuchaba frases suaves pero hirientes que me dejaban fuera de todo. Si preguntaba algo relacionado con el dinero, me contestaban como si fuera una niña que no entiende nada. Me decían que no debía meterme en cosas que solo generaban estrés, que era mejor que yo me ocupara de otras cosas, que me dejara ayudar. Y aunque esas palabras me dolían, aceptaba, porque quería mantener la paz y porque, en el fondo, seguía creyendo que su manera de actuar venía de un lugar bueno. La verdad es que siempre sentí que había algo raro, algo que no lograba entender por completo. Había gastos que no coincidían, pagos que aparecían sin explicación y compras que yo no recordaba. Pero cuando pedía aclaraciones, se daban la vuelta, hablaban entre ellos y me decían que no había nada extraño. Las dudas se acumulaban, pero mi miedo a parecer desconfiada era más fuerte. Aún así, cada día que pasaba me hacía sentir un poco más fuera de mi propio hogar. Las decisiones se tomaban sin mí, las conversaciones importantes me excluían y la sensación de que escondían algo crecía en silencio. No quería admitirlo, pero ya no me sentía parte de nada. Era como si la casa no fuera mía, como si estuviera viviendo en un lugar prestado donde tenía que caminar con cuidado para no incomodar. Y aún así, nunca imaginé que todo se sostenía sobre un secreto tan simple, y al mismo tiempo, tan grave. Pensé que mis sospechas eran exageraciones, que tal vez yo estaba cansada, que estaba viendo cosas que no existían. Hasta ese día. El día en que la puerta se abrió sin aviso y la pregunta de mi papá hizo temblar todo lo que ellos habían construido a mis espaldas. Ese instante no solo rompió el silencio, también rompió la versión de la realidad que yo había aceptado durante tanto tiempo. Después de tantas señales que había ignorado, los días empezaron a sentirse pesados, como si algo dentro de la casa estuviera a punto de romperse. No era un cambio brusco, sino una tensión que se colaba en cada rincón. Se notaba en la forma en que se movían, en los silencios que aparecían justo cuando yo entraba, en las miradas rápidas que intercambiaban cuando preguntaba algo simple. Intentaba convencerme de que todo era parte del cansancio, pero mi cuerpo ya no me creía. Había una inquietud que me seguía incluso cuando trataba de relajarme. Una mañana escuché pasos suaves en el pasillo y voces hablando casi al oído. No quería volverme esa persona que se acerca a escondidas, pero las palabras se colaban entre las paredes y era imposible ignorarlas. Me acerqué lo suficiente para escuchar frases sueltas que no tenían explicación lógica. Números, fechas, comentarios sobre un pago que no existía en mis cuentas. De pronto escuché algo que me dejó fría. Si pregunta, dile que ya quedó. Esa frase me golpeó como un balde de agua. No mencionaron nombres, no dieron detalles, pero la intención era clara. Había un acuerdo entre ellos y yo estaba completamente fuera. Entré a la cocina fingiendo normalidad, aunque el corazón me latía más rápido de lo que podía controlar. Me recibieron con sonrisas tensas, con una amabilidad tan falsa que pude verla sin esfuerzo. Me dijeron que todo estaba bien, que no debía preocuparme por nada, que solo hablaban de un asunto sencillo. No respondí. Tenía una presión en el pecho que no sabía cómo explicar, una mezcla de confusión y miedo que crecía sin permiso. Y aunque traté de decirme que estaba exagerando, ese pequeño instante dejó una grieta abierta que ya no pude cerrar. Por la tarde llamé a mi papá para saludarlo, como siempre. Quise sonar tranquila, pero algo en mi voz lo alertó. Me preguntó varias veces si estaba bien y si necesitaba algo. Respondí que sí, que todo estaba normal, aun cuando por dentro sentía que algo estaba a punto de estallar. No sabía que él, por su lado, también llevaba días sintiendo que algo no cuadraba. No imaginé que esa intuición lo movería a hacer lo que nunca hacía, presentarse sin avisar. La mañana siguiente amaneció silenciosa. Estaba preparando café cuando escuché la puerta abrirse de golpe. No era un ruido violento, pero sí firme, como cuando alguien entra decidido a aclarar algo. Reconocí los pasos de inmediato. Mi papá nunca entraba así, nunca llegaba sin avisar, nunca tenía esa seriedad tan marcada. Su presencia llenó la casa como si hubiera traído consigo una verdad que ya no podía esperar. Me giré hacia él y, antes de que pudiera saludarlo, escuché la pregunta que deshizo todo lo que yo había intentado sostener. Hija, ¿no te alcanza el dinero que te mando cada mes? Sentí que el piso se movía.
No sabía si había entendido bien. Mi mente tardó unos segundos en reaccionar y, cuando por fin pude hablar, solo dije lo único que tenía sentido para mí. ¿Qué dinero, papá? Ese instante quedó grabado en mí. El silencio que siguió fue tan fuerte que parecía un golpe. Mi papá me miró con incredulidad, tratando de entender por qué yo decía algo que, según él, era imposible. Y al mismo tiempo, pude ver el cambio en los rostros que estaban detrás de mí. Se quedaron rígidos, pálidos, como si el aire se les hubiera atorado. No dijeron una palabra. No tenían cómo hacerlo. Ahí comenzó la caída. No con gritos ni empujones, sino con una verdad que entró por la puerta sin permiso y derrumbó las mentiras que ellos habían sostenido durante meses. Ese momento marcó el inicio de todo. La sensación de normalidad se rompió esa misma tarde, cuando la familia se reunió como si nada hubiera pasado. Había visitas, platos sobre la mesa y risas que intentaban llenar el vacío que la casa traía desde la mañana. Quisieron que todo siguiera igual, pero la pregunta de mi papá había puesto una luz directa sobre lo que ellos intentaban ocultar. La atmósfera era tensa y, sin aviso, alguien decidió aprovecharlo. Ella habló primero, con esa calma medida que siempre usa cuando quiere dejar una marca. Empezó con un comentario inofensivo, preguntando en voz alta si yo sabía algo de unas transferencias que habían faltado. La frase quedó en el aire como un cuchillo. Sentí todas las miradas clavadas en mi cuerpo, como si me hubieran puesto en un escenario sin pedir permiso. Intenté responder con naturalidad, pero su tono fue subiendo poco a poco, como si buscara que la gente escuchara cada palabra. Los invitados se acercaron sin darse cuenta, atraídos por la tensión. Comentarios murmurados se convirtieron en preguntas directas. Me acusaron con sonrisas que no llegaban a los ojos, que si no llevaba control de la casa, que si no sabía a qué se destinaban las cuentas, que se había descuidado las finanzas. No eran preguntas, eran dardos. Cada una me cortaba más hondo, no por la falta de verdad, sino por la intención de humillar frente a otros. La mamá de mi pareja tomó la delantera con una voz que pretendía ser compasiva, pero que en realidad quería destruir. La vergüenza se fue apoderando de mí como un frío que no se quita. Sentí que los colores se me iban de la cara. Palabras que nunca pensé escuchar sobre mí resonaban entre la gente: incompetente, descuido, desorden. No fue solo el ataque, fue la forma en que lo hicieron, con esa sonrisa afilada que los hacía lucir justos y a mi culpable. Todo lo que había soportado en silencio se condensó en ese instante frente a familiares y amigos que, sin saberlo, se convirtieron en testigos de mi humillación. Quise gritar, defenderme, explicar que no tenía idea de esas transferencias, que no había recibido nada. Las palabras querían salir, pero se enredaban en la garganta. Noté cómo la conversación se inclinaba para protegerlos a ellos, validar su versión y convertir mi desconcierto en evidencia de culpa. Alguien dijo que si no podía manejar la casa, tal vez lo mejor sería que me apartara de ciertas decisiones. Fue una cuchillada con público. En medio de ese caos silencioso, apareció mi papá. No llegó con reproches ni con aplausos. Traía un documento en la mano y esa mirada que no admite mentiras. Se acercó, lo puso sobre la mesa y dejó que los ojos de todos se posaran en aquel papel. La sala se quedó callada, obligada a mirar la prueba que él sostenía. Se trataba de un registro claro, un rastro que no necesitaba interpretación. Transferencias, fechas y montos que demostraban lo obvio pero que ninguno de ellos había querido mostrar antes. La reacción fue inmediata. Quienes antes presumían seguridad bajaron la mirada, intentaron recomponer sonrisas que ya no funcionaban. La anfitriona, la que había orquestado la humillación, perdió el color de la cara por un segundo. Fue un silencio pesado que cortó la humillación en seco, pero las heridas ya estaban hechas. La gente que había venido con curiosidad ahora veía la verdad, y yo respiré por primera vez desde que todo comenzó, aunque el alivio vino mezclado con la rabia de haber sido expuesta delante de todos. Ese día entendí que la peor vergüenza no era la acusación en sí, sino la facilidad con la que alguien estaba dispuesto a destruirte frente a otros. Y supe también que aquella prueba cambió el rumbo de la historia. La humillación pública quedó registrada, pero la verdad había empezado a caminar hacia mí. Cuando terminó esa reunión, me quedé ahí parada sin saber qué hacer. La gente se fue alejando poco a poco, algunos con vergüenza ajena, otros sin atreverse a verme a los ojos.
Yo seguía sintiendo el eco de cada comentario que habían lanzado contra mí. Aunque el documento de mi papá había frenado la humillación, el golpe ya se había marcado por dentro. Era como si algo se hubiera quebrado en mi pecho y no encontrara manera de acomodarlo. Me encerré en mi habitación, tratando de respirar sin que la voz se me cortara. Pensaba en todo lo que había aceptado durante meses. Silencios, miradas, decisiones tomadas sin mí, comentarios disfrazados de cariño. Recordé cada momento en que me hicieron dudar de mi propia capacidad y entendí que ese desgaste no había sido casualidad. Esa tarde, frente a esas personas, había visto claramente lo que ellos eran capaces de hacer para proteger sus mentiras. Por primera vez en mucho tiempo, la tristeza dio paso a otra cosa. No era rabia pura, pero sí una sensación firme, como si una parte de mí que había estado dormida despertara por fin. Me miré en el espejo con los ojos rojos y supe que ya no podía seguir viviendo así, esperando que las cosas cambiaran mientras yo me hacía pequeña para no incomodar a nadie. No quería ser esa mujer que se quedaba callada solo para mantener una paz que nunca había sido real. Me acordé de la forma en que mi papá me defendió sin decir una palabra. Su presencia fue suficiente para detener esa escena y eso me mostró algo que había olvidado. Yo valía más de lo que ellos me habían hecho creer. Esa idea se clavó en mí como un rayo, iluminando todo lo que antes parecía confuso. No dije nada en voz alta, pero dentro de mí se formó una decisión silenciosa. Algo se movió, algo fuerte. No era un plan todavía, solo un pensamiento claro. Ya no voy a dejar que me traten así. Sabía que venirían explicaciones, excusas, intentos de minimizar lo ocurrido, pero esta vez no estaba dispuesta a ceder. Sentí miedo, claro que sí. Era imposible no sentirlo. Pero también había una fuerza nueva que no conocía, una fuerza que se encendió justo en el centro de todo lo que me habían roto. Esa chispa marcó el inicio de lo que vendría después. Después del silencio que quedó en la casa, me costó trabajo conciliar el sueño. Sentía el cuerpo pesado, como si todo lo vivido ese día estuviera atorado en el pecho. No podía quitarme de la mente la forma en que me habían expuesto delante de todos y, al mismo tiempo, la expresión de ellos cuando mi papá puso ese documento sobre la mesa. Había miedo en sus ojos. Un miedo que ahora, desde la distancia, entendía mejor. No temían por mí, temían que sus mentiras se derrumbaran. A la mañana siguiente, mi papá volvió a venir. Esta vez no llegó con urgencia, pero sí con una firmeza que me dio valor. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta gris y me la puso enfrente. No dijo nada durante unos segundos, esperando que yo respirara y me calmara. Luego me explicó que llevaba meses depositando a una cuenta que, según él, era mía. Cuando me preguntó por qué no la había usado, entendí que estaba tan sorprendido como yo. Le conté que no tenía acceso a ninguna cuenta de ese tipo. Su rostro se endureció, no por enojo hacia mí, sino por la decepción que sentía hacia quienes habían manipulado toda esa información. Esa carpeta contenía todo, registros, movimientos, capturas de pantalla y comprobantes que demostraban que el dinero había llegado cada mes. Las fechas coincidían con esos días en los que ellos habían tenido gastos imprevistos, esos momentos en los que me decían que no alcanzaba para cubrir algo o que era mejor esperar un poco. Cada detalle, cada número y cada explicación que yo había aceptado, estaba ahí frente a mí, transformado en evidencia clara de que no eran errores, eran decisiones. Mientras veía los documentos, sentí que una parte de mí se abría paso entre la confusión y la tristeza. No era ira desbordada, era algo más profundo, una claridad que removía todo lo que habían construido a mis espaldas. Mi papá me miró con una mezcla de dolor y protección, y me preguntó si quería que él hablara por mí. Negué con la cabeza. No quería que él cargara con algo que no le correspondía. Yo necesitaba escucharlo todo de sus bocas. Me levanté, respiré hondo y los llamé a la sala. No grité ni hice escenas. Solo dije que necesitábamos hablar. Entraron con cautela, como si temieran lo que estaba por venir. Se acomodaron en el sillón sin mirarme de frente, y cuando puse la carpeta sobre la mesa, la tensión se volvió tan grande que casi podía tocarse. Empecé con una pregunta simple, una que ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. ¿Dónde está el dinero que mi papá me mandó durante todos estos meses? Las reacciones fueron completamente distintas. Él se movió nervioso, frotándose las manos como si eso pudiera darle tiempo para inventar algo.
La mamá bajó la mirada, respirando rápido, tratando de mantener una calma que ya no podía sostener. Intentaron justificarse diciendo que lo habían usado para gastos de la casa, que no querían preocuparme, que era lo mejor para todos. Las palabras salían atropelladas, sin coherencia, como si cada frase fuera una pared que intentaban levantar para detener la verdad. Mi papá permanecía de pie a un lado, mirando sin intervenir, pero su presencia fortalecía cada palabra que yo decía. Cuando les pedí que explicaran por qué nunca me lo dijeron, la mamá soltó una excusa larga y torpe sobre cómo querían administrar todo mejor, pero la voz se le quebró porque sabía que no tenía cómo justificar lo que habían hecho. Abrí la carpeta, les mostré los comprobantes uno por uno. Cada fecha que les mencionaba los hacía encogerse más. Él intentó hablar, pero lo callé con un gesto. Quería escuchar una explicación real, no una mentira más. Y entonces, sin poder aguantar la presión, admitió que sabían del dinero desde el primer depósito. Que nunca me dijeron nada porque pensaban que yo no sabría manejarlo, que era mejor dejarlo en sus manos. La mamá asentía en silencio, como si esa frase bastara para justificar todo. En ese momento, algo en mí se acomodó. No sentí alivio, pero sí entendí que al fin tenía la verdad completa. Esa verdad, tan clara como el documento frente a nosotros, cambió la energía del lugar. Ya no era yo la confundida, la torpe o la distraída. Ellos quedaron expuestos, sin máscaras, sin pretextos que los salvaran. La tensión se volvió insoportable. Él empezó a culpar a su mamá, diciendo que la idea había sido de ella. Ella lo contradijo de inmediato, acusándolo de haber sugerido usar el dinero para sus propios gastos. La discusión escaló en segundos, convirtiendo la sala en un campo de batalla verbal. Se señalaban, se interrumpían, se traicionaban sin pensarlo. Era la primera vez que veía esa alianza romperse frente a mí. Mientras se atacaban, mi papá y yo nos quedamos en silencio. Él solo apretó mi mano, y supe que ese momento no era el final, sino el inicio de la caída real. Nunca imaginé que aquella sala, la misma donde tantas veces intenté guardar la paz, se convertiría en un lugar donde cada mentira saldría a la luz sin que yo tuviera que levantar la voz. Apenas terminé de mostrarles los documentos, la tensión explotó sin control. No necesitaba hacer preguntas. Bastó su miedo para ponerlo todo en marcha. Él fue el primero en perder la calma. Se levantó del sillón con un movimiento torpe, como si sus piernas no supieran para dónde ir. Empezó a decir que todo había sido un malentendido, que nunca quiso esconder nada, que solo había querido administrar mejor. Pero su voz temblaba tanto que ni él mismo creía lo que decía. La mamá, que siempre había tenido esa postura rígida y orgullosa, lo interrumpió diciendo que no podía cargar con la culpa sola, que él había insistido en usar ese dinero para pagar cosas que ni siquiera eran urgentes. Cuando ella dijo eso, él se volvió hacia ella con una mirada llena de rabia. Fue como ver cómo se rompía por completo esa alianza silenciosa que habían mantenido durante meses. Comenzaron a lanzarse culpas uno al otro, sin cuidado, sin filtro, sin pensar en lo que estaban admitiendo frente a mí y frente a mi papá. Yo solo observaba, sintiendo como cada palabra que intercambiaban los hundía más. Las voces subieron. Ella lo acusaba de haber mentido primero. Él gritaba que todo había empezado por sus ideas, que fue ella quien le dijo que yo no debía enterarme. Ella respondió con un tono tan agudo que sentí que el aire cambiaba. Tú dijiste que era mejor así. Tú querías usar ese dinero para tus cosas. Él negó con fuerza, moviendo las manos como si con ese gesto pudiera borrar meses de engaños. La discusión pasó a ser una pelea en toda regla. La mamá terminó por revelar detalles que yo ni siquiera imaginaba. Compras que habían escondido, gastos personales que pagaron con ese dinero, momentos en los que usaron mi nombre para justificar operaciones que nunca autoricé. Él, al sentirse acorralado, soltó cosas aún peores. Dijo que ella siempre había querido que mi papá lo viera a él como el que mantenía todo en orden, que necesitaba probar que yo era incapaz para justificar su presencia en la casa. El ambiente era tan tenso que parecía que el aire cortaba. La voz de ellos rebotaba en las paredes, se interrumpían, se empujaban con las palabras, y yo solo observaba cómo se desmoronaban sin que yo necesitara intervenir. Mi papá seguía a mi lado, serio, sin decir nada. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. En medio de ese caos, la mamá de pronto se llevó la mano al pecho. Su respiración se volvió rápida,
Irregular. Por un momento pensé que fingía, como tantas veces lo había hecho para manipular, pero esta vez no había actuación. Estaba pálida, sudando, buscando aire. Él corrió hacia ella, intentando ayudarla, pero ella lo empujó con brusquedad, como si no pudiera soportar siquiera su cercanía. La escena era tan caótica que parecía irreal. Los vecinos escucharon los gritos. Una puerta se abrió en el pasillo y un par de personas se asomaron con curiosidad, tratando de entender qué estaba sucediendo. Yo me acerqué a la madre para ayudarla a sentarse, aunque parte de mí aún no sabía si debía hacerlo. No quería que nada grave pasara en mi casa, pero verlos así, hundidos en sus propias mentiras, me dejaba sin palabras. Él, desesperado, intentó explicarse otra vez, diciendo que todo había sido por el bien de la casa. La mamá respondió que él solo había pensado en sí mismo. Cada frase era una bomba que estallaba en medio de la sala. Era como si todo lo que habían callado durante tanto tiempo se hubiera acumulado hasta explotar de golpe. Cuando mi papá pidió silencio, ninguno de los dos lo escuchó. Seguían discutiendo, sacando recuerdos viejos, acusaciones pasadas, quejas guardadas. Era una guerra que llevaba mucho tiempo latente y que por fin tenía espacio para mostrarse completa. Incluso empezaron a llorar, pero ya no era un llanto de culpa. Era de desesperación, de miedo, de verse descubierto sin salida. La mamá terminó diciendo que jamás pensó que las cosas llegarían tan lejos. Él le respondió que todo se había salido de control cuando mi papá decidió revisar los depósitos. Esa frase dejó claro que sabían exactamente lo que hacían desde el inicio. No fue confusión, no fue descuido. Fue elección. Yo sentí que mi corazón, en lugar de quebrarse, se fortalecía. No era venganza lo que sentía. Era claridad. Por primera vez, veía con total nitidez quiénes eran realmente y qué lugar ocupaba yo en su vida. Esa visión, aunque dolorosa, me dio una paz extraña. Tenía frente a mí la prueba viviente de que mis dudas no habían sido exageraciones. La pelea siguió hasta que ambos quedaron agotados, sin voz. La mamá lloraba con el rostro cubierto. Él caminaba de un lado a otro, desesperado. La casa entera parecía respirar distinto, como si el ambiente se hubiera limpiado de golpe, dejando solo la verdad. Ese caos fue necesario. Fue violento, fue duro, pero abrió el camino que yo necesitaba para tomar la decisión que vendría después. Cuando la tormenta en la sala terminó y las voces se apagaron por agotamiento, quedó un silencio que pesaba como una losa. Todos se dispersaron lentamente, unos a recomponerse, otros a fingir que nada había pasado. Yo me quedé en medio, con la carpeta aún abierta sobre la mesa, sintiendo un vacío que ya no era solo miedo, era determinación. Sabía que necesitaba hablar con él, cara a cara, sin testigos, sin excusas preparadas. Lo encontré en el pasillo, apoyado contra la pared, con la mirada perdida y la camiseta arrugada. No quería que me viera temblar, así que caminé con paso firme y me planté frente a él. Evité tonos acusatorios, no buscaba humillarlo como a mí me humillaron, quería entender, exigir verdad limpia. Le pedí que me contara todo, desde el principio, sin omitir nada. Quería escuchar su versión, pero no para creerla inmediatamente. La quería para confrontarla con los papeles que tenía enfrente. Al principio intentó esquivar, con palabras suaves que ya conocía, que fue un error, que la intención era buena, que lo había hecho por todos. Le dije que las intenciones no borran hechos. Le pregunté por las primeras transferencias, quién las gestionó, qué se compró con ese dinero, por qué nunca me incluyeron. Empezó a hablar atropellado, mezclando fechas y excusas, pero cada afirmación suya chocaba con una prueba en la carpeta. Noté que su voz perdía fuerza conforme le iba mostrando los comprobantes. Las manos le sudaban y evitaba mirarme a los ojos. Cuando le pedí que me explicara por qué me excluyeron deliberadamente, habló de miedo y de protegerme. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Me acusó de ser frágil, de no saber manejar responsabilidades, de preferir pelea a paz. Le respondí que mi valor no depende de su capacidad para decidir por mí y que proteger a alguien no es quitarle su derecho a elegir. Le insistí en que la confianza se construye con transparencia, no con decisiones tomadas a escondidas. Intentó justificar gastos, arreglos, compras, cosas del hogar. Le fui nombrando factura por factura, pregunta por pregunta, hasta que se quedó sin argumento.
La historia se le fue viniendo abajo sola, con contradicciones que él mismo trataba de cubrir con más mentiras pequeñas. En un momento rompió en llanto, pero sus lágrimas no borraban la intención detrás de sus actos. Yo sentía rabia, sí, pero también una tristeza profunda por haber convivido con alguien que normalizó engañarme. Entonces habló de la madre, de la presión familiar, de la imagen que quería mantener ante su gente. Dijo que siempre creyó que controlar el dinero le daba control en la casa, y que ese control le daba seguridad falsa. Le dije que esa seguridad se sustentó sobre mi vulnerabilidad y que ya no estaba dispuesta a ser parte de eso. Le pedí que explicara por qué había elegido ocultarlo en lugar de compartirlo conmigo. Su respuesta fue un silencio largo y lleno de vergüenza. Llegó un punto en el que su defensa pasó a la agresión. Me culpó por no entender las cosas, por complicar la vida, por no agradecer. Fue el instante en que comprendí que no bastaría con palabras para arreglar esto. No pedí una escena de perdón inmediato, pedí actos concretos, acceso a las cuentas, devolución de lo usado indebidamente o acuerdo para resarcirlo, y voluntad real de cambiar. Le dije que necesitaba pruebas de que sus promesas tendrían sustento y que si no, la decisión sería mía. Se quedó en silencio, asintiendo a medias, con la mirada baja. Comprendí que en ese momento él empezaba a ver el abismo que había creado entre nosotros. No supe si lo que sentía era arrepentimiento o miedo por lo que vendría. Yo sí supe lo que sentiría. Ya no permitiría que mi vida se administrara a escondidas. Me despedí sin dramatismos. No quería regalarle escenas para manipularlo después. Caminé hacia mi cuarto con la guardia en alto, sabiendo que la verdadera prueba no sería aquella conversación, sino las acciones que él decidiera tomar desde ese día. Tras aquella conversación en el pasillo supe que ya no servían más palabras. Las excusas se habían desgastado y las promesas habían perdido sentido. Lo que necesitaba era un cambio real, visible, sin atajos. Pasé la noche en vela pensando en lo que quería, no una venganza, sino recuperar mi vida y la dignidad que me habían ido quitando a cuentagotas. Al amanecer, la decisión que había estado madurando en silencio tomó forma y dejó de ser solo una idea para convertirse en un plan con nombre y fecha. Lo primero fue poner límites claros. No quería sorpresas ni más pretextos. Les dije que, a partir de ese día, todas las cuentas de la casa se manejarían con transparencia. Accedería a los movimientos, tendría claves y supervisión, y cualquier gasto extraordinario tendría que pasar por mí. Pedí acceso inmediato a cualquier cuenta donde supieran que habían recibido dinero en mi nombre. No acepté medias tintas ni gallardetes de buena intención. Pedí hechos concretos y verificables. La respuesta inicial fue un intento de recomposición. Palabras suaves, promesas, lágrimas repentinas que querían parecer sinceras. Les pedí documentos, comprobantes y fechas exactas de las operaciones. Cuando comenzaron a entrar en detalles, sus justificaciones se volvieron más débiles. Intentaron negociar con pequeños gestos, proponiendo arreglos que olían a parche temporal. Yo no estaba dispuesta a coser una herida con cinta adhesiva. Quería soluciones que demostraran un compromiso real, devolución de lo utilizado indebidamente o un plan de compensación claro y firmado, acceso pleno a cuentas y la participación de un tercero que verificara el cumplimiento. También consideré las opciones legales antes de decidirme por cualquier paso definitivo. No era una amenaza lanzada al aire, sino una posibilidad que exigía respeto y responsabilidad. Les expliqué que si no había un acuerdo serio en tiempos razonables, buscaría asesoría para proteger mis derechos. No lo dije con rencor, lo dije como quien necesita proteger su vida. Sentí que esas palabras movieron algo en ellos. La gravedad de la situación dejó de ser un teatro y pasó a ser un asunto con consecuencias reales. Llegó el día de la ruptura formal. No fue una escena exagerada. Elegí claridad y firmeza. Reuní a las personas implicadas en la sala, puse sobre la mesa los documentos y las propuestas que había recibido y escuché sus contraofertas. Algunas fueron insuficientes, otras directamente insultantes. Cuando me di cuenta de que no había voluntad real de enmendar lo que hicieron, tomé la decisión más difícil, separarme de lo que me hacía daño. No hablo solo de irme de la casa, hablo de marcar distancia emocional, cortar las complicidades que permitían que me manipularan y dejar claras las reglas para cualquier convivencia futura. Al anunciar mi decisión, vi reacciones distintas. Hubo sorpresa, incredulidad y también intentos de manipulación para que cambiara de opinión.
Mantenerme firme fue un acto de amor propio. No les quité la posibilidad de redimirse, pero establecí un camino que no pasaba por volver a empujarme al mismo lugar. Expliqué que la convivencia solo sería posible si había pruebas de cambio sostenido, reparación económica, transparencia total y voluntad demostrable de respetar mis decisiones. Después de eso hubo un silencio pesado y también alivio. Para mí, la ruptura no significó solo distancia, significó recuperar la capacidad de decidir sobre mi vida sin intermediarios. No fue fácil empacar recuerdos y aceptar que algunas personas que creí cercanas tenían límites que yo no estaba dispuesta a traspasar más. Hubo lágrimas, sí, pero también una sensación distinta, la de quien vuelve a respirar sin que alguien le ponga la mano en la garganta. Con el tiempo, tomé medidas prácticas para blindar mi independencia. Cambié claves, solicité estados de cuenta, abrí una cuenta propia y comencé a organizar mis finanzas con ayuda profesional. No busqué hacer de esto un espectáculo, busqué reconstruir lo fundamental. Pedí apoyo a amigas y a mi papá, porque entendí que recuperar la vida es un proceso comunitario, no una batalla en soledad. Al mirar atrás supe que la decisión había sido inevitable. Mantenerme donde todo se escondía detrás de sonrisas habría sido traicionarme. Al alejarme, no solo protegí mi dinero, protegí mi dignidad, mi tiempo y mi futuro. Esa ruptura fue dura, pero necesaria para que la historia tuviera la posibilidad de cambiar de rumbo. Hoy esa decisión sigue siendo el eje que sostiene mi reconstrucción, la línea que separa lo que acepté por miedo de lo que ahora elijo con plena conciencia. Después de tomar la decisión de separarme y establecer límites firmes, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya no había espacio para silencios cómodos ni para acuerdos escondidos. Cada movimiento que hacían tenía una consecuencia clara, y eso los obligó a enfrentar una realidad que siempre habían evitado. Lo que vino después no fue venganza, fue la consecuencia natural de sus propias acciones. Él, que siempre había presumido control y seguridad, comenzó a perder ese terreno que creía tener asegurado. Cuando le pedí los documentos originales de los movimientos bancarios, descubrí que algunos estaban incompletos. Eso abrió la puerta para que mi papá hiciera lo que yo no quería hacer al principio: hablar con un asesor para entender el alcance de todo. Esa revisión reveló inconsistencias que él no pudo ocultar. Parte del dinero que tomó había sido usado para gastos personales que ni siquiera sabía que existían, y otras cantidades se habían movido sin justificación clara. Eso lo puso en una situación legal complicada. A los pocos días recibió una notificación para aclarar ciertos movimientos. Intentó convencerme de que lo apoyara, que dijera que yo le había dado permiso verbal, que era un malentendido familiar. Me negué. No iba a mentir por alguien que me quitó tanto. Eso lo hizo derrumbarse aún más. Su estabilidad económica, esa que tanto defendía, comenzó a fracturarse. Sus cuentas fueron revisadas y tuvo que presentar comprobantes que no tenía. Sin ese respaldo, perdió un contrato importante en su trabajo y tuvo que enfrentar descuentos que afectaron su salario. Fue la primera vez que lo vi asumir responsabilidad por algo, aunque fuera a la fuerza. Por otro lado, la mamá dejó de sostener la postura de mujer fuerte que siempre había tenido. Después del colapso emocional que vivió en la sala, empezó a enfrentar consecuencias dentro de su propia familia. Varios parientes que habían presenciado la humillación pública llamaron a preguntar qué había pasado, y aunque ella intentó controlar la versión, nadie le creyó. Su reputación, que tanto cuidaba, comenzó a caer. Ya no podía presentarse como la figura sabia que mantenía todo en orden. Ahora era vista como alguien que se aprovechó del dinero ajeno. Hubo discusiones dentro de su familia sobre su participación directa en la manipulación. Incluso una hermana suya dejó de hablarle porque se enteró de que usaron mi nombre para justificar compras. La presión social la desgastó. Pasó de controlar cada situación a encerrarse en su cuarto durante días, tratando de evitar cualquier conversación incómoda. Perdió invitaciones, perdió respaldo y perdió esa imagen de perfección que había construido por años. Ninguno de los dos enfrentó cárcel, pero sí tuvieron que hacerse cargo de manera estricta. Él tuvo que devolver una parte del dinero mediante un acuerdo formal y firmar que no tendría acceso a ninguna cuenta donde yo apareciera. Ella tuvo que entregar documentos, comprobantes y participar en una revisión familiar que la dejó sin margen de maniobra. No sé si sintieron arrepentimiento sincero, pero sí sintieron el peso real de lo que hicieron. Mientras todo esto ocurría,
La relación entre ellos se fue deteriorando. Esa alianza que antes parecía tan sólida se transformó en reproches constantes. Él la culpaba por haberlo empujado a manejar el dinero así. Ella lo acusaba de haber exagerado y de no saber detenerse antes de que todo saliera a la luz. Se responsabilizaban mutuamente por cada consecuencia, como si atacarse entre sí pudiera aliviar el castigo que enfrentaban. Con el tiempo dejaron de coordinarse. Ya no compartían ni decisiones ni confianza. Llegó un punto en que incluso evitaron vivir bajo el mismo techo por un par de semanas. La dinámica que tenían, basada en manejarme a mí desde las sombras, se desmoronó en cuanto yo dejé de ser parte del juego. Sin mí como centro de su control, comenzaron a descubrir que lo único que realmente compartían era la complicidad del engaño. Para mí, observar su caída no fue un triunfo personal. Fue más bien una confirmación de que la verdad siempre encuentra camino. No celebré ninguna pérdida suya, pero sí agradecí que finalmente enfrentaran el costo de sus actos. Ese fue el aprendizaje más grande. Cuando alguien construye su vida sobre mentiras, las consecuencias no llegan como castigo, llegan como resultado directo. Al final, cada uno cargó con lo que sembró. Él perdió estabilidad y credibilidad. Ella perdió reputación, control y la confianza de su propia familia. Ambos perdieron la versión de sí mismos que habían intentado vender durante meses. Y aunque intentaron recomponerse, ya no había forma de volver al lugar donde estaban antes. Esa caída fue suya, no mía, y yo la observé desde la distancia que tanto me había costado conseguir. Cuando por fin me alejé de ese ambiente que me apagaba, descubrí que el silencio podía sentirse liviano. Ya no era ese silencio que cargaba miedo o tensión. Ahora era un espacio donde mi mente podía descansar. Me mudé a un departamento pequeño, sencillo, pero lleno de luz y con una tranquilidad que nunca tuve en la casa anterior. La primera noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando los ruidos de la calle, y sentí una libertad que llevaba años sin experimentar. Comencé a reorganizar mi vida desde las cosas más básicas. Abrí mis propias cuentas, gestioné mis gastos sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones, y aprendí a ver el dinero como una herramienta y no como un arma emocional usada en mi contra. Poco a poco, esa sensación de incapacidad que me habían sembrado empezó a deshacerse. Me di cuenta de que no solo podía con mis responsabilidades, podía hacerlo bien, con calma y sin miedo. Mi rutina diaria también cambió. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno sin prisas y salía a caminar por el parque cercano. Esos paseos se convirtieron en una terapia silenciosa donde podía pensar sin interrupciones. En esas caminatas comencé a encontrarme a mí misma, a entender de dónde venía mi fuerza y por qué había soportado tanto tiempo lo que ahora me parecía tan injusto. En el plano laboral, decidí tomar decisiones valientes. Busqué asesoría financiera para asegurarme de que nunca más alguien manejara mis recursos sin mi consentimiento. Luego me animé a tomar un curso extra que posponía desde hacía meses. Me sirvió para mejorar mi trabajo, pero también para conocer gente nueva, personas que no estaban conectadas con mi pasado y que me veían sin prejuicios. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía valorada sin tener que justificar quién era. Otro cambio importante fue recuperar relaciones que había dejado abandonadas. Volví a hablar con amigas que se habían distanciado cuando notaron cómo me apagaba en aquella casa. Algunas se sorprendieron por mi decisión, pero todas me recibieron con cariño. Salimos a tomar café, caminamos largas horas y reímos como antes. Esos encuentros me recordaron que no estaba sola y que la vida fuera de ese entorno siempre había estado esperándome. Mi papá también volvió a ocupar un lugar fundamental en mi vida. No me presionó ni me llenó de preguntas. Solo estuvo ahí, con su presencia firme, sin pedir explicaciones. A veces pasaba a visitarme con frutas, otras solo para revisar que todo estuviera bien. Nunca mencionó el pasado a menos que yo lo trajera al tema, y cuando lo hacía, él me escuchaba con calma, dejando que hablara todo lo que necesitara. Con el paso de las semanas empecé a sentir cambios más profundos. Recuperé mi seguridad, esa que pensaba que había perdido para siempre. Ya no dudaba de mis decisiones, ya no tenía miedo de equivocarme. Ya no buscaba aprobación en personas que jamás estuvieron de mi lado. Aprendí a respirar sin que la culpa se mezclara en cada inhalación. Aprendí a decir no sin sentir que estaba haciendo algo malo. Un día, mientras ordenaba mi nueva casa, encontré la carpeta con los documentos que destaparon todo.
En lugar de sentir dolor o rabia, sentí agradecimiento. Ese archivo, que fue símbolo de traición y vergüenza, se transformó en un recordatorio de lo lejos que había llegado. Lo guardé en una caja, no como un peso, sino como prueba de que fui capaz de sobrevivir a algo que casi me rompe. Mi vida se llenó de pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas. Preparar una comida mientras canto, pagar mis cuentas sin angustia, volver al espejo sin miedo a lo que vería, escribir planes para el futuro sin sentir que estoy soñando demasiado. Cada una de esas cosas era un renacimiento, una confirmación de que la mujer que fui quedó atrás para dar paso a una versión más fuerte. Y aunque el pasado dejó marcas, esas marcas se convirtieron en mapas que me recordaban lo que no debo permitir de nadie. Sé que todavía tengo camino por recorrer, pero por primera vez siento que lo hago con pasos firmes. No camino para huir, camino para avanzar. La nueva vida que construyo día con día no es perfecta, pero es mía, completamente mía, y eso es algo que nadie puede arrebatarme otra vez. El paso del tiempo me permitió ver las cosas con una claridad que antes no tenía. No necesitaba mirar atrás con rabia ni con vergüenza. Ahora miraba con calma, como quien observa una historia que por fin llegó a su última página. Sentí la necesidad de hablar con alguien que siempre fue un punto de apoyo en mi vida, mi papá. No para pedir consejos, sino para cerrar ese capítulo que nos marcó a ambos. Lo invité a mi departamento una tarde tranquila. Preparé café, puse música suave y esperé a que se acomodara como siempre lo hacía, sin prisas y sin expectativas. Me miró con esa expresión que mezcla orgullo y ternura, y en ese instante supe que había llegado el momento de hablar desde un lugar más honesto y menos herido. No quería que cargara con culpas que no eran suyas, ni que pensara que falló en algo. Él fue quien abrió la puerta a la verdad cuando yo ya no tenía fuerzas para verlo. Le conté cómo me había sentido todos esos meses, cómo las pequeñas humillaciones me fueron apagando sin que yo me diera cuenta, y cómo su intervención me devolvió la capacidad de ver con ojos propios. No lloré por dolor, lloré por alivio, porque estaba hablando desde una versión de mí misma que ya no se escondía detrás del miedo. Él escuchó sin interrumpir, con la paciencia que siempre lo caracterizó. Cuando terminé, solo tomó mis manos y dijo que nunca quiso que yo viviera algo así, que lo único que lamentaba era no haber visto antes lo que estaba pasando. Esa conversación no buscaba revivir heridas, sino liberar el peso que aún guardaba. Sentí que cada palabra que soltaba cerraba una puerta más, como si el aire se volviera más limpio alrededor. Mi papá me dijo que él también necesitaba ese momento, porque llevaba meses con la sensación de que lo habían usado para dañarme. Le expliqué que ninguna acción suya tuvo ese propósito, que al contrario, su apoyo marcó el inicio de mi renacimiento. Después de hablar con él, sentí la necesidad de tener otro cierre, uno distinto, uno conmigo misma. Me senté sola en mi sala, respiré hondo y repasé mentalmente los momentos que más me habían lastimado. No para justificar a nadie, sino para reconocerme en cada una de esas etapas. Vi a la mujer que fui, desconfiada de sí misma, llena de dudas, caminando de puntitas para no incomodar. Y luego me vi ahora, más firme, más clara, más despierta. Decidí perdonar, pero no desde el dolor, desde la libertad. No un perdón para acercarme a quienes me hicieron daño, sino un perdón para no cargar con nada que no me pertenece. Entendí que guardar rencor era como seguir viviendo en aquella casa donde todo se respiraba pesado. No quería que mi nueva vida tuviera sombras del pasado. Perdoné para cerrar, no para volver. Ese perdón selectivo también incluía a la persona que fui. Me abracé mentalmente, reconociendo que hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. No me reproché más por haber confiado, ni por haber callado, ni por haber dudado de mí. Todas esas decisiones fueron parte del camino que me llevó hasta aquí, a un lugar donde ahora puedo elegir sin miedo. Para cerrar el ciclo por completo, escribí una carta que nunca entregué. En ella puse todo lo que ya no necesitaba decir en voz alta, mis dolores, mis frustraciones, mis miedos y también mi agradecimiento por haber aprendido a poner límites. Guardé la carta en una caja y la dejé ahí, sin intención de volver a leerla. No era un recuerdo para arrastrar, era un símbolo de que esa etapa había terminado. Cuando terminé ese proceso, sentí una paz que nunca había conocido. Ya no había preguntas sin respuesta ni culpa sin dueño. Solo quedaba la certeza de que el pasado ya no tenía permiso de definir mi presente. El ciclo estaba cerrado. La historia
completa. Y yo, por primera vez, podía caminar hacia adelante sin mirar por encima del hombro. Con el ciclo cerrado y la vida tomando un rumbo más firme, llegó un momento en el que pude mirar todo lo ocurrido sin sentir que la herida seguía abierta. No buscaba entenderlo como víctima ni como heroína. Quería comprenderlo como alguien que creció a través de una experiencia que no pidió, pero que transformó. Y entre esos pensamientos, encontré las reflexiones que marcaron este nuevo camino. Aprendí que el silencio prolongado siempre tiene un precio. Callar para no incomodar, callar para mantener la paz, callar para evitar problemas. Al final te convierte en alguien que deja de escucharse. Cuando cedí demasiado, permití que otros ocuparan un espacio que era mío. Nadie te quita tu voz de un día para otro. Te la quitan un poco cada día, y si no abres los ojos, terminas creyendo que no la necesitas. Por eso ahora repito una frase que se volvió guía para mí. La paz que se sostiene a costa de uno mismo no es paz, es rendición. También entendí que confiar no es ceder el control, y amar no es permitir que te doblen. La confianza es un puente, no una trampa. Si alguien te pide entregar todo sin mostrar nada, no busca un vínculo, busca dominio. Antes confundía cariño con dependencia, cuidado con control, apoyo con manipulación. Ahora sé que el amor sano no te hace más pequeña, no te exige quedarte afuera de tu propia vida para que otro pueda sentirse fuerte. Otra enseñanza importante fue reconocer las señales que ignoré por miedo. Las pequeñas frases disfrazadas de preocupación, los comentarios que me hacían sentir menos, las decisiones tomadas sin consultarme, todo era una advertencia que preferí no ver. No por ingenuidad, sino por esperanza. Pero ahora sé que cuando algo duele de manera constante, no es parte de la vida, es parte del problema. Y los problemas no desaparecen cerrando los ojos. La lección más profunda vino de mí misma. Entender que mi valor no depende de cuánto soporte, sino de cuánto me respeto. A veces creemos que ser fuertes es aguantar, pero la verdadera fuerza está en decir basta, en poner límites incluso a quienes amamos, en reconocer cuando algo ya no nos hace bien. La fortaleza no está en resistir el golpe, sino en decidir no seguir recibiéndolo. También aprendí que la verdad siempre llega, aunque uno no la busque. Puede tardar, puede doler, puede romper estructuras enteras, pero llega. Y cuando llega, abre caminos que antes parecían imposibles. Al principio la verdad me asustó, pero después se convirtió en mi herramienta para reconstruirme. La transparencia me devolvió el control, la claridad me devolvió la confianza, y la honestidad conmigo misma me devolvió la dignidad. Hay otra cosa que no quiero olvidar. Nadie debería cargar culpas que no le pertenecen. Por mucho tiempo pensé que yo era el problema, que no había hecho suficiente, que debía esforzarme más. Pero no era así. A veces, las acciones de otros reflejan sus propias carencias, no las tuyas. Y entender eso me liberó de un peso que no era mío. Soltar la culpa fue tan importante como poner límites. Al final, lo que más me marcó fue descubrir que no importa cuán oscura sea una etapa, siempre hay una salida si estás dispuesta a verte de frente. La vida no te pide perfección, te pide honestidad contigo misma. Aceptar que algo está mal no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia es lo que abre las puertas al cambio. Hoy miro esta historia no como una tragedia, sino como un recordatorio de que siempre se puede renacer. Que incluso cuando parece que no queda nada, todavía queda lo más importante, la decisión de avanzar. Descubrí que el amor propio no es un premio final, es un camino que se construye paso a paso. Y si algo puedo decirle a quien escuche mi historia es esto. No te acostumbres a lo que te duele. No normalices lo que te apaga. No dejes que nadie te convenza de que vales menos de lo que eres. La vida cambia cuando tú cambias. Y la libertad llega cuando decides que ya es tiempo de elegirte. Esta no es solo mi lección. Es una invitación a que nadie vuelva a perderse en manos de otros. Hoy, al mirar mi vida desde este punto, siento algo que no había sentido en mucho tiempo: estabilidad. No esa estabilidad forzada que se fingía en la casa donde vivía antes, sino una que nace de decisiones conscientes, de espacios que yo misma construí y de una calma que no tengo que justificar. Mi departamento sigue siendo pequeño, pero cada rincón tiene una parte de mi historia nueva. Hay plantas que crecen en las ventanas, fotos que elegí con cuidado y una mesa donde ahora escribo mis planes sin miedo a que alguien los cuestione. Mi relación con mi papá se volvió más fuerte.
No necesitamos hablar todos los días para sentirnos cerca. Basta con un mensaje o una visita breve para saber que estamos presentes uno para el otro. A veces nos sentamos a ver la televisión sin decir mucho, y en ese silencio cómodo entiendo que, aunque el camino fue duro, no lo recorrí sola. Él fue la luz que entró cuando más lo necesitaba. De las personas que me lastimaron, ya no guardo rencor. No forman parte de mi día a día y tampoco ocupan espacio en mis pensamientos. Lo que pase con ellos ya es asunto suyo. Cada quien debe cargar con las decisiones que tomó. Yo elegí soltar, no olvidar lo aprendido, y seguir avanzando sin mirar atrás. Es liberador saber que mi historia no se quedó estancada en el dolor, sino que tomó rumbo hacia algo más grande, hacia mí misma. Mi vida ahora tiene metas diferentes. Quiero viajar más, aprender cosas nuevas, pasar tiempo con gente que me hace sentir en casa. Quiero seguir descubriendo quién soy sin el peso de expectativas ajenas. Sé que el camino no será perfecto y que seguiré aprendiendo, pero ya no le tengo miedo al futuro. Entendí que cada paso que doy es una oportunidad de seguir creciendo. Al cerrar esta historia, solo puedo agradecer a quienes escucharon mi voz de principio a fin. Contar lo que viví me ayudó a sanar, a ordenar mis pensamientos y a confirmar que cada proceso tiene su propio ritmo. Si alguien se ve reflejado en mis palabras, deseo de corazón que encuentre su fuerza para tomar decisiones que lo acerquen a una vida más digna y más tranquila. Y antes de despedirme, quiero dejar una última invitación. Cuéntenme en los comentarios qué parte de esta historia les llegó más, qué sintieron o si alguna experiencia propia despertó algo en ustedes. Me encantaría leerlos. Si desean seguir acompañando mis relatos y mis procesos, pueden seguirme. Siempre habrá un espacio aquí para compartir, sanar y crecer juntos. Gracias por escucharme, por estar aquí y por caminar conmigo hasta el final de este capítulo. La historia cierra aquí, pero la vida sigue, y sigue con más luz que nunca.